buenas tardes de nuevo, estudiantes de Matemáticas 1 de Administración de Empresas. Hoy queremos entonces mostrar las tres etapas para calcular, sugeridas para calcular el límite de una función en un punto. Entonces, este es un ejemplo ilustrativo. Y bueno, en esta parte en la que planteo el problema, es como para los que hagan la segunda parte en la que trabajan Cuadernos Júpiter, la invitación a que sigan entrenando en mostrar a través de, por ejemplo, en este caso así grabado, el planteamiento de un límite con edición científica hecha con LaTeX, es decir, porque eso permite visualizar el problema de una manera, una tipografía profesional, muy clara, hacer claro lo que quiere presentar. Entonces en este caso era que me daban esta función f de x y es una función definida a trozos. Entonces esa función definida a trozos se pone con un entorno de LaTeX llamado case. Entonces aquí le pone uno begin case, end case, o sea, finaliza y inicia y finaliza, y en ella le escribe el primer tramo de definición de la función, que es para los x diferentes de 2. Entonces, bueno, si es para los x diferentes de 2, escribimos para los x diferentes de 2, y diferente es nq, o no igual. Para esos la función se definía como, recuérdenme acá, ¿cómo era? Creo que era x a la 2, aquí x a la 2 menos 8x, creo que era acá, menos 8x menos 2, creo que era algo así, me corrigen, a ver qué tal, y sobre x menos 2, ¿cómo era el de la clase? Era así, miren la edición, así, control más, así. Sí, profe, sí. Si era menos 8x menos 2. Miren en el cuaderno a ver. Claro que yo puedo mirar también aquí en el libro, que ese era el ejercicio, ese lo sacamos. No, profe, ese no era. Él era el 26.8. 26.8, de los Sí. ejemplos. ¿Qué página Sí. era, Dayana? Era 3x a la 2 menos 5x Menos menos 2. 5x. Sí, era trinomio de la forma ax2 más x más b. Eso, muchas gracias. 3x menos 8x más 2. Así. No, 3x a la 2 menos 5x menos 2 sobre x menos 2. Menos 5x. Sí. Ajá. Menos 5x menos 2. Menos 2. Sobre x menos 2. Ajá. Y en el segundo tramo, que era, que decían, bueno, pues, y esa función. Sí, aquí está grabando, y me gusta que quede así con la participación de todos. Sí, ahí está grabando. Muchas gracias, Mayra, menos mal. Y en 2, y en x igual a 2, la función vale 3. La función ahí vale 3. Que yo decía que este para Mayra era muy importante porque ella me ha mostrado un ejemplo, una implicación en la que le decían, si el límite en un punto existe, ¿será que la función en el punto también está definida? Una implicación en la que le piden decir si eso es verdadero y falso. Este ejemplo te puede mostrar que la existencia del límite no implica que el valor en el punto sea el límite, que no implica que el valor en el punto sea el límite. Aquí, por ejemplo, el límite es 7, como dijimos ayer. El límite en 2 es 7, pero la función en 2 no vale 7. Entonces eso te puede ayudar para responder la pregunta de que te la voy a poner acá. Te la voy a poner. La pregunta creo que era esta y vos me la corrige. Creo que era así, es que si el límite, cuando yo creo que era x tiende a c de una función SL Igual a L. eso, excelente. Entonces F de C es igual a L. entonces será que ya en C vale L. Ajá.
Entonces aquí, este te Pero muestra en que... esta f de x es cuando x tiende a c. Ah, cuando La X tiende a primera. ser eso. Ah, muy bien, Mayra. X tiende a c es igual a L, Eh, entonces f de c es igual a L. Así como está aquí, está, mira, ¿cierto? O sea, que si el límite cuando X tiende a C de f de X es L, entonces será que la función en C vale L, esta L mayúscula. Entonces es como queriendo decir, ¿será que si la tendencia de la función es hacia L, ella en L vale, perdón, en C, vale L? O sea que si la función, la tendencia es igual al valor en el punto. Si la tendencia en el punto es igual al valor en el punto. Y aquí le voy a mostrar que la tendencia es a 7. La tendencia en 2 es a 7. El límite nos dio 7. Pero el valor en el punto, en 2, f de 2, no es 7, es 3. Entonces así le muestra que esta implicación es falsa. Entonces, esta implicación es falsa. Es falsa. Y el contraejemplo es este ejemplo anterior. Y un contraejemplo es el anterior. Y ya uno escribe, ¿por qué? Ah, porque la tendencia de esta función en 2, el límite en 2 es 7 y f de 2 no es 7, no es L, no es L. Entonces así muestra el contraejemplo. Entonces que este ejercicio le muestra el contraejemplo para esa implicación. Bueno, entonces esa. Y ya que tenemos lo que le pedían, aquí le pidieron era ¿encuentre qué? El límite cuando x tiende a 2 de esta función, ¿cierto? El límite cuando x tiende a 2 de esta función f de x. Sí. Entonces, eso es lo que le pedían. Vea, esta es la función y le piden este límite, listo. El límite cuando x tiende a 2 de esa función. Entonces vamos a solucionarlo. Entonces uno dice, bueno, entonces recuerda que usted organiza. Primero voy a determinar el límite de manera tabular, así como nos enseñó Lina Grajales. Luego en la segunda, aquí le ponemos para que nos quede muy organizadito con número. Entonces primero lo voy a hacer de manera tabular. Aquí, después en la otra línea, de manera gráfica. Entonces acá voy a determinar el límite de esta función de manera gráfica. Y por último, ya ese es el tercero, segundo y tercero de manera algebraica. Me voy a parar en el algebraico porque ahí es donde estábamos ayer, ¿cierto? Entonces ahora voy a determinar el límite de esta función de manera, la profesora Lina Grajales lo llama de manera analítica, de manera analítica. Analítica es utilizando factorización, racionalización, procesos algebraicos y teoremas de límites. Entonces, bueno, entonces nos paramos en ese y aquí estábamos escribiendo así. Entonces, íbamos a factorizar. Entonces aquí Dayana ya lo tenía factorizado correcto. Y ya yo les pedía simplemente que cuando lo tengan ya factorizadito, muestren todo el proceso hasta que quede al final cuál es el límite y escriban la conclusión. El límite es tal y eso significa que tal cosa. Bueno, entonces ella nos lo tenía factorizadito. Entonces ya vamos a hacer hasta donde Dayana lo hizo. Entonces escribimos así. Escribimos límite cuando x tiende a 2 de f de x. Así lo puedo escribir manual, ¿cierto? Yo aquí lo escribo de esta manera y es para mostrarles hasta donde quisiera yo que también llegaran, si pudieran, les queda tiempito también a editar todo lo que hacen en este recurso, en este cuaderno. Entonces el límite cuando x tiende a 2 de f de x, así nos queda, miren, el límite cuando x tiende a 2 de f de x
Ahí es donde empieza el planteamiento. ¿Y quién es el f de x? Pues cuando yo estoy analizando los x y cuando se acercan a 2, a mí no me interesa el 2, me interesan los números cercanos a 2, pero el 2 no. Entonces utilizo de la función los x, donde ella está definida para los x que no son 2. Y miren que acá nos dijeron, para los x que no son 2, la función es este cociente. Y para los x que son 2, la función es este número, ¿cierto? Entonces vas a tomar la de arriba. Entonces tomas este pedacitico, el cociente. Este cociente para calcular ese límite. Entonces usted dice que el límite de esa función va a ser el límite cuando x, cuando x tiende a 2 de ese cociente, de este cociente. Entonces así ya le quedó. Entonces que lo primero que escribe es que el límite cuando x tiende a 2 de la función, hasta ahí va la función f de x. Y lo cambia por el cociente porque cuando se está analizando límites, tomas de la función definida a trozos solamente la parte para los valores de x en las que x no sea 2. Y ahí le dijeron que para los x que no sea 2, la función es este cociente, esta función racional. Y aquí venían lo de la factorizar. Entonces cuando va a factorizar yo lo pongo en una nueva línea y ya le digo, bueno, y ese límite es el de esta fracción pero factorizada. Entonces ese límite, entonces pone es igual, ese límite es igual al límite, sigue escribiendo la palabra límite, cuando x tiende a 2 de la fracción pero factorizada. Entonces aquí factoriza, entonces factoriza eso, se factoriza como el producto de dos binomios y abajo sigue estando x menos 2. Y ella, decime Dayana la factorización a la que hallaste, que más que estaba correcta. Los dos, mira, para llenar aquí, a llenar aquí y aquí, la factorización que usted ya la tenía correcta. Ay, Dayana. Bueno, hagámoslo mientras, hagámoslo ahí porque de pronto se nos perdió la conexión. Entonces, hagamos ese juntos, cómo se factoriza. Pero usted me estaba hablando. Sí, que como vos tenías la factorización correcta, entonces para que me la dictaras, ¿cómo te quedó? Para poder hacer la indeterminada, x menos 2. Sí, x menos 2, perfecto. Y el otro binomio es 3x más 1. 3x más 1. Entonces, cuando miren que para factorizarlo, ¿cómo se factoriza ese trinomio? Recuerden que mira el primero y el último. Entonces mire que Dayana puso x y 3x, porque x por 3x da 3x2. Es decir, que aquí pone aquí y aquí, pone 2 que multiplicados den el primero de este trinomio. Y aquí pone 2 que multiplicados den el último. Entonces tiene que poner a 2 y 1 o a 1 y 2, porque 2 por 1 da 2. Entonces se comprende lo que puso Dayana aquí, de que siempre que vayan a factorizar un trinomio de la forma ax2 más bx más c, buscan 2 que multiplicados den el primero y 2 que multiplicados den el último. ¿Se comprende ahí? Sí, profe. Muy bien. Entonces esa partecita, muchas gracias. Y ya para revisar que todo quedó bien, porque mire que ella puso el menos de primero y el más de segundo. Entonces usted dice, bueno, ¿y cómo se les ocurre dónde va el menos y dónde va el más? Entonces que usted mira que es que el producto de este segundo por este tiene que ser menos 2 por más 1 tiene que dar menos 2. O sea, el producto de estos dos tiene que dar negativo. Entonces, para que un producto sea negativo, tiene que ser que los factores sean de diferente signo. Mire que cuando es menos por menos da más y más por más da más. Entonces que como el tercero es negativo, es por eso que acá tienen que ser signos contrarios. Entonces eso le sugiere a Dayana que primero menos y luego más, o primero más y luego menos, pero que los signos ahí tienen que ser contrarios u opuestos. Esa es la cosita, que cómo lo ve, cómo pone los signos. Y ya para saber si le quedó bien, después de haber puesto una opción de signos,
es multiplicar el primero y el último, este y este, x por 1 da x, y los del centro, menos 2 por 3. Y mire que x por 1 da x, y menos 2 por 3x da menos 6x, y x menos 6x da menos 5x, o sea, dio el de la mitad. Entonces que cuando suma esos dos productos, el producto externo y el producto interno, si le da el de la mitad es porque la factorización ya le quedó correcta. Entonces la factorización de Dayana es correcta. Entonces se basa simplemente en que elijas 2 que multiplicados en el primero, 2 que multiplicados en el último y cuadra signos. Y luego mira si los productos externos e internos, la suma de esos productos da el de la mitad. Entonces así factoriza un trinomio en la forma ax2 más bx más c. Esa es una manera. Dayana lo hizo con otro método que es muy bonito. Ese fue el primero que yo aprendí hace muchos años, que es el método que está en el álgebra de Baldor. Ese método es muy bueno también. Pueden utilizar cualquiera de los dos, ¿cierto? Entonces para mí sería muy bueno que aprendieran los dos, pero con que aprendas uno está bien. Y ya miren, ¿qué hacemos ya después de que Dayana nos ha entregado factorizado? Dígame, ¿qué se hace ya después? Así que ya usted ve esta fracción factorizada, ¿qué se hace ya? ¿Qué tenemos que hacer ya? Después de que ya quedó bien factorizadito. ¿Qué se hará? Cancelar el factor de arriba con el de abajo. Excelente. La indeterminada. Ah, sí, y se acuerdan por qué. Porque usted lo que busca para calcular ese límite es simplificar esa fracción. Entonces es usual que uno tiene que simplificarla, y cuando la simplifique reemplaza, y solamente cuando la simplifique, porque si lo hace antes obtiene una división por cero, como nos indicaba bien ayer Jennifer nos decía, hombre, si divide por cero, porque al reemplazar el 2 en la x, quedas dividiendo por 0 en este cociente, porque aquí tenemos x menos 2. Si reemplazar el x por 2, quedaría 2 menos 2 y no puedes dividir por 0. Entonces, que es por eso que vamos a cancelar. Entonces, en la siguiente usted dice, voy a tomar esto y simplemente ese límite, control C, va a ser el límite de la fracción simplificada. Entonces, de la fracción en la que cancelaste este de arriba y cancelaste este de abajo, y quedó así, quedó solo 3x más 1, y en ya es esa fracción simplificadita, es a la que ya reemplazas en la x el 2 para decir que es el límite, y pones es igual, y ya no pones la palabra límite, ya vas a reemplazar que ese límite va a ser igual a 3 por 2, ya reemplazaste la x por 2, más 1, y 3 por 2 da 6, más 1, 7. Entonces así llegas a que el límite es 7. Y siempre, por favor, siempre es un pedido, y escribe. ¿Qué significa ese 7? Que a medida que x se aproxima a 2, entonces ya pone la conclusión, y esta es en la que el estudiante expresa el significado de hallar límites, y es que ese 7 significa que y ustedes me lo decían muy bien ayer, a medida que x tiende o se aproxima a 2, f de x, los valores de la función, se aproxima a 7. F de x, o la otra variable, la variable dependiente, f de x, se aproxima a 7. Y ya poníamos como ejemplitos. Eso es como cuando, que a medida que el precio, creo que nos lo daba, creo que Jorge, que a medida que el precio del peso tiende a tanto, el precio del dólar tiende a tanto. Entonces está comparando dos variables, está comparando comportamientos de dos variables. Entonces aquí las variables las denotan con x y f de x, y ya usted en el ámbito financiero las toma como con los nombres propios de la situación financiera, sea divisas, o sea costos y costos contra precio. Entonces, que a medida que el precio tiende a, el costo tiende a. Bueno, entonces que sepa que es que los límites se están tratando de
describir comportamientos entre dos variables relacionadas. Bueno, entonces ahí escribe, esa es la partecita que yo les digo, escribe hasta ahí, esa es la parte algebraica. Nosotros hicimos en clase el tabular, ¿cierto? Nos quedó también faltando el gráfico, ¿cierto? Que nos quedó también faltando el gráfico, ¿cierto? Que el gráfico también, entonces pongámosle aquí arribita el gráfico, entonces para que tengan los tres, entonces voy a poner aquí, entonces el gráfico le pongo otra lineecita al cuaderno, para que quede en orden, mira, entonces queda de manera tabular, después sigue de manera gráfica, determinar de manera gráfica. Yo acá, aquí sí, decime. El ejercicio dice, si x es diferente de 2 y 3, si x es igual a 2, el que estábamos haciendo es ¿cuál? Si x es igual a... sí, si x es diferente de 2. Sí, el falta el de 3, si x es igual a 2. Sí, el problema es este. Ejemplo ilustrativo. Aquí te voy a poner también la página. Decime, bueno, entonces mira, es este que tenemos. La función definida a trozos, ¿cierto? Y esa es la función definida a trozos y estábamos hallando el límite cuando x tiende a 2 de la función, ¿cierto? El límite cuando x tiende a 2 de la función Entonces que se hace de manera tabular, ya ese lo hicimos en clase y lo podemos volver a retomar. Y vamos a hacer el de manera gráfica y acabamos de terminar la manera analítica. Entonces que como nos dio 7, escribes la conclusión y ahí fue donde terminamos la manera analítica para ese límite. ¿Sí? Sí. ¿Sí me hago entender? O sea que el que hicimos en el salón, o sea, ese punto solamente se hace tabular, no se hace algebraicamente. No, en todos hacemos los tres, ¿cierto? La propuesta es hacerlo de las tres maneras. Y en las tres maneras le va a dar 7 el límite. De las tres maneras le va a dar 7 el límite, ¿cierto? Pero lo vamos a hacer de las tres es porque el profesor pide que comprendamos ese concepto de límite al derecho y al revés. ¿En cuanto a qué? A que el administrador, el concepto de límite lo provee de esa capacidad de describir comportamientos o tendencias entre variables relacionadas. Entonces que ese es el objetivo. O sea, todavía falta hacer el de la gráfica cuando x es diferente de 2 para pasar al punto que dice 3 si x es igual a 2. Bueno, de pronto es de pronto espere, yo me paso aquí a la llamada. Yo no abro la cámara, es porque no la puedo abrir. Por aquí me parece horrible no abrir la cámara, nunca me gusta, pero es porque cuando yo grabo, como OBS es una aplicación con la que grabo, entonces me genera problemas. O sea, no me deja abrir la cámara desde mí, no me la deja abrir aquí, no me la deja abrir al mismo tiempo, siendo que yo no estoy grabando con la cámara, pero no sé por qué eso no me lo deja. Pero cuando termino de grabar, ahí sí me deja, pues. Lo que quiero decir es que ya lo hicimos de manera analítica, ahora lo vamos a hacer de manera gráfica. Y en el salón la hicimos de manera tabular con la calculadora Casio, ¿cierto? Pero en los tres siempre nos va a dar 7, ¿cierto? Siempre nos va a dar 7 el límite. O sea, el resultado va a ser siempre el mismo, solo que las maneras de calcularlo son diferentes. Una tabular, otra gráfica y la otra de manera analítica. Bueno, sí, eso. Entonces mire, y esta es muy interesante, pero mira que se parece a lo que vos hiciste en el cuaderno que usted me mostró el gráfico todo bonito, no de pronto de este mismo ejemplo, pero sí de un análisis gráfico para límites. Entonces me mostraste un gráfico, mira que te va a quedar muy parecido a lo que tenés ahí. Lo voy a hacer con Plotly, entonces para eso no tienes sino que tomar el código que ya está por aquí para gráficos en Plotly. Entonces lo voy a poner aquí, este codiguito simplemente lo copia uno, control C, para gráficos. Entonces simplemente lo trae uno para cuando edita el gráfico. ¿Por qué queremos con Plotly? Por la manera en que ayuda a leer. Entonces ahí te voy a mostrar cómo uno desde lo gráfico queremos leer o establecer un límite. Entonces aquí, cuando uno lo va a hacer con Plotly, yo aquí le voy a borrar este nombre
y le voy a poner la primera variable se llama x, en este caso, y la segunda se llama f de x. Entonces yo le tengo que decir las dos variables que quiero relacionar, f de x y f de x en este caso, y este es f de x para el título del gráfico, y creo la tabla. Bueno, la voy a crear de una vez aquí previamente, y con la tabla gráfico. Creo que no te va a molestar, y me lo permiten. Recuerden que nosotros hacemos la tabla para graficar. Al menos ayer, por ejemplo, hacíamos eso. Es que la tabla es para a partir de la tabla hacer el gráfico, trazar los puntos y luego unir con segmentos, así como lo hacían ayer. Aquí me falta. Entonces voy a hacer la tabla aquí, y esa tabla la vamos a hacer, esa se hace con pandas, en este caso, import pandas, as pd, y allá lo hacíamos era con la calculadora Casio, pero eso se puede hacer a mano, ¿cierto? De hecho la llenábamos a mano. Entonces en pandas y con NumPy, import numpy as np. Pandas nos permite manejar vectores, y usted va a dar un vector de valores de x, en este caso valores de x cercanos a 2. Entonces usted llega y toma, usted lo puede decir como simplemente los x, voy a ponerle aquí como los x, creo que no me va a generar conflictos si le pongo x, y esos valores de x voy a poner np.array, y habíamos puesto números cercanos, habíamos puesto 20 numeritos. Bueno, voy a ponerlo con esta función arrange, 20 numeritos, esta nos los da automático, y habíamos tomado creo que desde 1,9 para acercarse a 2 hasta, ¿te acordás que nos fuimos hasta 2,1 con incrementos de centésimas? Entonces con incrementos de centésimas es 0.01. Sí. Entonces aquí es lo mismo que en la Casio. Lo bueno es, dígame desde dónde y hasta dónde y cuál es el incremento. Entonces, ¿y cuál es el incremento? Y aquí le voy a poner más 0.01 por una capricho de Python. Y miren que me da los valores, aquí se los voy a mostrar, los valores de x para esa tabla. Miren que me los da, me da 1,9, 1,91, 1,92, 1,93. Entonces miren que estos primeros valores están cercanos a 2 por izquierda, y estos últimos están cercanos a 2 pero por derecha, ¿sí? Entonces, así lo hicimos con la calculadora Casio ayer para hacer la tabla, y para hallar los f de x o los y, voy a ponerlo voy a ponerle fx y lo voy a llamar así, fx. ¿Y cómo hallamos fx? Con la función. Entonces yo defino la función como una función de Python con f de x. ¿Y cómo se define esa función? Yo voy a definirla abusando. Aquí la ponemos, es un cociente, entonces divido, pongo el numerador entre paréntesis. Aquí estamos escribiendo una línea, como escribimos en la calculadora Casio, a una línea, solo que el símbolo de división en la calculadora Casio era punto rayita punto, y en este caso sería el slash para la división, y este era 3x, pero en Python multiplicar es con asterisco, a la 2, ¿cómo era? Menos 5x, menos 5 por x, en Python es 5 por menos 2, ¿cierto? Menos 2 sobre x menos 2. No puse toda la definición de la función, sino para todos los x diferentes de 2. Y ahora sí le digo, evalúe esa función en los x que tengo. Y le pido que me muestre esos f de x. Esos f de x, mire que él me muestra las imágenes. Aquí me dice que hay una... bueno, una rutina inválida es la de división por 0. Esta es la de la división por 0. Creo que como yo le quito esa para que no me haga esa de división por 0. Que en la calculadora Casio, aquí nos está diciendo que hubo una división por 0. Que en la calculadora Casio no nos generó como problema. Yo para salvar esa división por 0 la voy a poner con .15 el incremento. Con .15 el incremento para que eso no vaya a coincidir con el 0. Y ahora sí.
para que no vaya a coincidir con el 0. Y ahora ya voy a ponerle la tabla. Entonces, ¿cómo genero la tabla? Entonces la tabla se genera con pandas, con una estructura de datos que van a escuchar mucho, que se llama data frame. Data frame es una forma de presentar los datos de manera tabular. Y aquí, entonces, en pandas, así se llama esa estructura que me genera tablas fáciles de leer. Aquí le pongo X al nombre de la primera columna y los valores van a ser X. Y el nombre de la segunda columna se llama f de x y los valores van a ser fx, así los llamé. Y mire que me muestra la tabla y entonces ustedes siempre hacen la tabla, sea con la calculadora Casio, y miren que cuando tienen la tabla, mirenla aquí, miren que recuerden que la leemos de arriba hacia abajo. Entonces miren 1.9, 1.91, 1.93, 1.94, 1.96. Es decir, que la X está, a medida que me voy moviendo hacia abajo, está creciendo hacia 2, acercándose hacia 2. Aquí está el punto más cercano a 2, antes de 2. Y mire que a medida que X crece hacia 2, f de X va creciendo 6,7, 6,74, 6,79, 6,73, 6,88 y 6,92 y 6,97. Y mire que 6,97, o sea, todos los valores se están acercando a 7. Entonces por eso usted siempre, cuando ve esa tabla, así como la estamos leyendo, escribe conclusión de la tabla. Siempre saca conclusión de la tabla, es decir, que mostrémosle al profesor, en realidad a sí mismo como profesional, que sabe leer un texto tabular. Entonces conclusión es que a medida que te acercas a 2 por izquierda, la función tiende a 7. Entonces eso se escribe matemáticamente. También puede escribir la conclusión así, el límite cuando x tiende a 2 por izquierda, y se escribe con un guión menos de la función, es 7. Entonces hasta ahí la primera conclusión es que el límite por izquierda es 7. Y por derecha en este caso vas a leer, mira que aquí empiezas en 2.95, luego 2.80, luego 2.095, 2.080, 2.095, 2.050, 2.035, 2.020. Mire que cuando te mueves de abajo hacia arriba, te estás acercando a 2 exacto. Te estás acercando a 2, pero por derecha. Y a medida que te estás moviendo hacia 2 por derecha, moviéndote de abajo hacia arriba en la tabla, mire que las imágenes se van bajando de 7,2, 7,24, 7,19, 7,15, 7,10, 7,06, 7,01. Es decir, te está mostrando que la función está decreciendo hacia 7. A medida que te acercas a 2 por derecha, la función está decreciendo hacia 7. Entonces aquí en la conclusión, la puedes poner simbólica la conclusión, ya que el límite por derecha es hacia 7. Entonces aquí ya pones es por derecha, es decir, con un supermás de la función, y es 7. Y entonces ya así muestra que el límite por izquierda es 7 y que el límite por derecha es 7. Y concluye diciendo que si los límites por izquierda y por derecha es hacia 7, entonces el límite unilateral, aquí se me saltó de la ubicación donde estaba, estaba por aquí, por acá se saltó mucho. Entonces que si el límite por izquierda y por derecha es hacia 7, es porque entonces el límite en 7, el límite unilateral, es 7. Entonces ya no le escribimos con más o con menos, ya ponemos sin el más y sin el menos, y decimos entonces el límite en 2 es 7. O sea que la tendencia por izquierda y por derecha es hacia un mismo valor, es hacia 7. Entonces la conclusión se puede escribir simbólica, pero yo preferiría que escribiera simbólico y verbal, porque es buscando la comprensión total del administrador en cuanto a esto. Y cuando ya la tiene así, yo porque me hice la tabla si dije que iba a hacer la gráfica, es porque cuando ya tiene la tabla, como vimos en clase, cuando usted ya tiene la tabla, usted ya le dice grafíquela y él te la grafica. Aquí me dice que P de X no está definido, vamos a ponerle aquí P de X, P de X como es este cosito,
Vamos a ponerle fig, pdx. Esto era porque era la importación de la librería, no le puse. Así vamos. Permíteme, yo le pongo aquí el codiguito de la librería para que nos muestre el gráfico y ahí sí miren cómo es de lo gráfico, leemos el límite. Entonces acá, ese grafiquito de aquí, que es que creo que es... después yo me acuerdo que la librería es... vamos a tratar de hacer memoria. A hacer memoria yo aquí de esa partecita que me falta, que es importar a la herramienta que me está graficando aquí. Entonces esa la importo, vamos a ver si me acuerdo bien, creo que es from, desde Plotly, import a express as px, creo que es así. Vamos a ver si era con este. Así. Entonces miren que me grafica una línea recta, porque el gráfico efectivamente va a ser una línea recta, también como el que la tenías bien dibujadito con colores y todo, Dayana. Y mire que le permite leer que efectivamente es hacia 7. Mire, cuando x es 1,9, f de x es 6,7. Cuando x es 1,91, ya f de x es 6,74. Y mire que a medida que te vas moviendo en la curva, x está acercándose, ya va en 1,93, luego 1,94, luego 1,96, luego 1,97, luego 1,99, se está acercando entonces en x a 2, y mire que f de x está cada vez más cerca a 7, ahí mire que ya en 1,99 f de x está en 6,97, o sea que gráficamente te está mostrando que a medida que x tiende a 2, f de x sí se está acercando a 7, ¿sí? ¿Se comprende ahí? Bueno, ¿será que estoy solo por acá? No estoy solo. No, profesor, sí. ¿Ah, sí? Sí se entiende. ¿Sí se comprende? Bueno, si no, también lo seguimos discutiendo. Aquí estaba apuntando. Sí, y mire que cuando lo hace de abajo hacia arriba, mira, cuando x vale 2.095, f de x vale 7,2. Si baja más, ya x vale 2.08 y ya f de x vale 7.24. Baja más, 2.065. O sea, x está acercándose a 2 y f de x está bajando hacia 7, vea. Está en 7,1 y sigue bajando. 7,10, 7,06, 7,01. Entonces que usted ve que a medida que x se va acercando cada vez más a 2, mire que ahí ya está acercando, está demasiado cerca, está en 2.005, f de x, a medida que estás más cerca a 2, la función se está cada vez acercando más a 7. Entonces, que cuando te acercas por izquierda o por derecha, la tendencia es unívoca. Entonces, así se ve el gráfico. De arriba hacia abajo con la tabla, de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba con la tabla para determinar el límite. Entonces con la tabla de arriba hacia abajo para determinar el límite. Con el gráfico, recorriendo el gráfico y viendo cómo las coordenadas x y y van cambiando en valores. La una hacia 2 y la otra hacia 7. Y algebraicamente, factorizando el trinomio en la forma de x2 más bx más 6, simplificando, cancelando y luego reemplazando para hallar el límite al simplificar y decir que ese límite le daba 7, ¿cierto? Aquí le ponemos este cosito. Entonces mire que de las tres maneras le va a dar 7. Y yo, usted diría, ¿se comprende bien? Sí. Sí. Bueno, les debo que sea presencial. Yo fue pero yo ahorita a las 2, ya como ya escampó, puedo de todas maneras ir. Yo sé que ya además que por la tarde tienen clase, pero el martes también puedo sacar otro ratico, porque presencial tiene unas ventajas muy grandes al lado de la virtualidad, ¿cierto? Uno ver al profesor trazando a mano y pudiendo salir usted al tablero del cosito de la asesoría y presentar también sus dudas, presentar también su cuaderno, así como me mostraban muchos, Damaira también, ¿cierto?
el cuaderno, mostrar cómo lo están leyendo y cómo lo están trabajando. Entonces, si quieren, ahorita a las 2 si pueden, o el martes también. Pues yo creo que el martes, profe, porque ahora a las 2 tenemos ya clase y es hasta las 7. Ah, entonces el martes está bien, entonces a las 5:30 como está programado o otra hora. No a esa hora. A esa hora está Pues bien. yo no tengo problema. A Mayra, está bien. A Mayra, Sí, profe. Mayra también vive acá mientras está acá, ¿cierto? ¿Cada cuánto va donde está la familia? Yo viajo todos los fines de semana, profe. Ah, pero entonces este martes sí puede venir, ¿o qué? ¿O lo hace sincrónico? Virtual. No, lo hacemos así, profe. Como por ahí también como mostrándole los ejercicios del taller y eso. Ah, es que sí, Cualquier ustedes pueden dudita. pedir, no, yo voy a compartir pantalla, déjeme mostrar a mí, ¿cierto? También. O el martes presencial, ¿cierto? Presencial, no, profe, no podemos. María Isabel también viaja. También Todos los viaja. fines de Ay, semana. bendito, ella también me ha dicho. Girlena, Girlena también. Girlena. Dorian también. Ah, bueno, entonces otra vez virtual, pero miren que pueden compartir pantalla y trazar con el mouse o como les quede sencillito, o mandarme la foto de lo que están escribiendo, profe, yo lo escribí así, que se puede, está bien escrito, porque en límites también hay mucha cosita con la sintaxis, es decir, que el estudiante aquí puso la palabra límite y ahí ya no iba, porque algunas veces va la palabra límite y otras veces se quita. Entonces, como que uno sepa cuándo sí va y cuándo no, ¿cierto? Cuándo sí y cuándo no. Yo en este caso les digo, es como, ¿cuándo no va? Cuando ya reemplaza. Entonces, cuando ya reemplaza la x por el valor, por ejemplo, en este caso 2, cuando ya reemplaza x por 2 en la función, ya no pone la palabra límite. Esa es una de las recomendaciones, sí, ya esa es una de las recomendaciones para saber cuándo va la palabra límite y cuándo no en el razonamiento analítico. Bueno, profe, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, de verdad que ustedes pensarán que no, pero sí les agradezco muchísimo, porque el que hubieran venido es maravilloso, deja ver muchas cosas muy bonitas y porque me escucharon, y un ser humano escuchado es alguien que agradece, y yo les agradezco mucho. Bueno, profe, Muchas gracias gracias. a usted. Muchas gracias.